Si estás pensando estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quédate que a continuación te voy a presentar 6 testimonios de abogados que te van a compartir sus experiencias con lo bueno y los puntos por mejorar para que puedas tomar una decisión informada. Hola, mi nombre es Rommel Infante. Yo egresé el 2017 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego hice una maestría en estudios de Derecho en la Universidad de Pekín y actualmente me encuentro trabajando en lo que es regulación digital y regulación de nuevas tecnologías en la presidencia del Consejo de Ministros. Un primer aspecto creo que es la formación. Podemos hacer una comparación, ¿no?, entre las universidades que de entrada al estudiante lo encaminan hacia una opción, ¿no?, profesional. Puede ser, por ejemplo, derecho corporativo u otra. San Marcos no es así. Sigue un modelo anterior que tiene sus ventajas, que es darte una formación que yo considero que es bastante completa dentro de todas las ramas de lo que es el derecho, ¿no? Tenemos derecho civil, penal, administrativo. Entonces yo creo que esa formación permite al estudiante que en un inicio no sabe qué estudiar o a dónde especializarse, poder contar con ese conocimiento que luego le va a permitir ir por su propio camino. Entonces yo creo que esa es una primera ventaja. Una segunda podría ser también lo que es la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de otras universidades donde tal vez mucho de los servicios o mucha de esta relación que pueda tener el estudiante con la universidad parta de su interacción con los profesores, en San Marcos también hay eso, pero lo principal es la autonomía y sobre todo las propias iniciativas de los estudiantes. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, donde más he aprendido ha sido junto con mis compañeros, no solo en la biblioteca o participando en eventos, sino también asistiendo a clases que los propios estudiantes organizaban en las clases de verano o a nivel de todo el año. Hay mucho de lo que estas actividades que se realizan la hacen, por ejemplo, los talleres de investigación. Los talleres de investigación son una parte, yo creo que fundamental en la vida de los estudiantes de Derecho de San Marcos, y yo creo que eso le da un plus si uno quiere tener una formación un poco más especializada ya dentro de una rama o un campo del derecho. Y un tercer aspecto, y creo que esto es como un elefante en esta discusión de por qué estudiar en San Marcos, es el tema de San Marcos es una universidad pública. Eso quiere decir que al estudiante no le va a costar, salvo los temas de las impresiones o los libros que tenga que comprar. Y eso al estudiante le da una libertad económica. Puede dedicarse, por ejemplo, a estudiar idiomas, a tener un curso complementario en otro lugar. Entonces eso nos da mayor libertad. Y además de eso, por ser universidad pública, te permite conectar con muchas personas que usualmente no tendrías esa interacción a lo largo de todo el país. Por ejemplo, cuando yo estudié en San Marcos, he tenido compañeros de todos los departamentos del país y de distintas vidas, distintos lugares de origen. Entonces, eso te permite dar una mirada distinta y entender la realidad del Perú de una forma distinta. Entonces, si por ejemplo tú habías crecido en una burbuja, en San Marcos esa burbuja se rompe. En San Marcos tú puedes ver cuáles son los problemas del país. Si bien las universidades casi siempre representan a lo que es la sociedad, ¿no?, lo que es el Perú, yo creo que San Marcos va un poco más y te muestra eso que no conocías, esos problemas que otras personas tienen, y que te puede a ti generar o despertar un interés, una motivación por dónde llevar tu carrera. Además, San Marcos es una universidad histórica. Es la universidad más antigua no solo del Perú, sino de Latinoamérica, fundada en 1551. Eso, si te interesa la historia, también es un plus. Son muy pocas universidades en el Perú que tengan como antecedente ese tema de historia. Y digamos, si tú luego quieres ir a hacer estudios en el extranjero, sean de pregrado o posgrado, siempre es un tema interesante de conversación, ¿no? El tema de dónde has estudiado y cuál es la historia detrás de esa institución. Yo creo que un primer aspecto es el tema de la infraestructura. Ya había mencionado que en San Marcos es una universidad pública. Esto también tiene una parte a mejorar, como menciono. A veces, no todas las clases pueden tener la infraestructura completa. ¿A qué me refiero? Cuando ha sucedido, y me ha sucedido, que a veces no hay el proyector o el proyector no está funcionando adecuadamente. Entonces, esas cosas que uno consideraría pequeñas, a veces hace un poco más complicado el iniciar la
la clase, ¿no? O te resta algunos minutos. Entonces yo creo que es importante mejorar lo que es la infraestructura dentro de las clases, dentro de los salones de estudio de la Facultad de San Marcos. Y también cuando hablo de infraestructura, no solo es ese tipo de infraestructura, sino ahora que, digamos, casi más y más actividades se han digitalizado, la infraestructura digital también es importante y creo que San Marcos también debería mejorar en eso. No solo el tema de tener un lugar de almacenamiento, ¿no? De la información que puedas generar o puedas recolectar como estudiante, sino también el acceso a distintas revistas indexadas de otros países o otro tipo de fuentes que uno quiera utilizar para hacer una investigación. Yo creo que si la universidad se enfoca en eso, le puede dar el estudiante le puede dar mucho provecho, y entonces eso sería en lo que es temas de infraestructura. Un segundo aspecto a mejorar es el tema, en mi parecer, de la malla curricular. Tengo conocimiento, cuando yo estudiaba la malla era una, y luego el 2018 ha cambiado. Sin embargo, he revisado un poco la malla y creo que todavía no se le da el énfasis suficiente, uno, a lo que es derecho administrativo. Creo que podríamos mejorar mucho más, tal vez dando ese curso anteriormente, porque primero usualmente se desarrolla lo que es derecho civil, derecho penal. Tal vez derecho administrativo podría entrar un poco antes, y sobre todo lo que es justo un poco a lo que yo me especializo, que son derechos y nuevas tecnologías, protección de datos personales. Actualmente esos cursos no están ni siquiera como electivos. Entonces, incluirlos me parece, dado que ahora la sociedad cada vez es más digitalizada, un tema importante a mejorar. Un último aspecto creo que sería el tema de la internacionalización. Y quiero especificarlo. O sea, usualmente cuando hablamos de esto, se piensa, ¿no?, en que los estudiantes vayan a hacer un intercambio a otras universidades, ¿no? Y yo creo que eso también tiene la Facultad de San Marcos. Pero lo que no tienen, y no sé si otras universidades en Perú lo tengan, es que lo que se trabaje, lo que se investigue acá en Perú o en la universidad sea atractivo para investigadores o estudiantes de otras universidades. Y le puedo poner un ejemplo concreto, ¿no?, de lo que tengo conocimiento. Por ejemplo, la Universidad de la UBA en Argentina, que también es una universidad pública, su Facultad de Derecho hace unos años lanzó un programa de inteligencia artificial para abogados, que era, digamos, tenía bastantes facilidades. El objetivo era que la mayor parte de los estudiantes de otros países puedan aprender ahí. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no San Marcos? ¿Por qué no podría tener algo así? Entonces yo creo que si las autoridades universitarias pudieran priorizar estos temas, podríamos fácilmente desde San Marcos también sacar, y esto sería de provecho no solo para los estudiantes de la facultad, sino también, y porque esto siempre es, creo que parte de la naturaleza de ser una universidad pública, que sean contenidos abiertos a otros estudiantes de otras universidades. Mi nombre es Ivana Gracia Domínguez Mel, soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Egresé en el 2018 y actualmente veo temas de derecho regulatorio, derecho administrativo, un poco de contratos, derecho inmobiliario y derecho municipal. Uno de los aspectos más relevantes de estudiar en la San Marcos es que la universidad es completamente gratuita. Ahí realmente puedes obtener todos los servicios de manera gratuita. El comedor universitario es totalmente gratis, tienen las 3 comidas. También hay una vivienda universitaria por si alguien viene de provincia y no tiene las capacidades económicas para poder hospedarse o rentar, o no tenga un familiar en Lima. En verdad la San Marcos te da esa facilidad, creo que es lo más resaltante. Además de que a niveles académicos siempre vas a encontrar personas profesionales con una gran vocación de enseñanza, ya que al no ser una universidad de paga, quien va ahí va por la pasión de transmitir un mensaje, de transmitir conocimiento, de transmitir sus experiencias. Entonces, hay mucha pasión en las aulas, tal es así que también los mismos estudiantes crean círculos de estudio donde hay especializaciones.
hay distintas especializaciones, hay círculos de estudio dedicados a derecho corporativo, hay círculos de estudios dedicados a derecho administrativo, a derecho penal, civil, procesal, penal. En verdad que son espacios muy ricos porque van quienes realmente quieren compartir o complementar lo que aprendes en las aulas. Usualmente son sábados, que obviamente un sábado para alguien de 20 y alguitos es sumamente sacrificado quizás. Van personas, egresados usualmente, o profesores ya nombrados, a darte esas clases extra de una que va más de la teoría a la práctica, donde aprendes muchísimo, compartes muchísimo con personas que realmente tienen esta pasión igual que tú sobre esta rama del derecho, ¿no? Hay que ser muy honestos. El hecho de que tu universidad sea pública también hace que algunos aspectos, por ejemplo, aspectos como infraestructura, no sean quizás los mejores, ¿no? Los servicios básicos, por ejemplo, los servicios higiénicos, en verdad suena un poco risible, pero creo que contadas veces con mi mano puedo decir las veces que he visto papel higiénico en el baño, que es terrible. Además que son aulas, como tienen que albergar a tantas personas, no a veces encuentras aulas de 200 personas, que si llegas tarde a un curso donde efectivamente hay 200 personas inscritas, terminas sentándote muy atrás y a veces no necesariamente escuchas todo lo que el profesor dice. Ese es un aspecto bastante importante que hay que tener en cuenta. Principalmente esto pasa en los primeros años de la carrera, porque usualmente son los cursos donde creo que hay más personas enfocadas. De hecho, todos tienen que llevar los cursos básicos, ¿no? Y al pasar de los años, al momento en el que tienes un poco más de opciones y tienes un poco más de claridad de qué es lo que te quieres especializar o en qué es lo que te quieres especializar, ya la cantidad de personas en el aula baja realmente. Entonces, ese problema llega como que a mitigarse con el tiempo. Otro aspecto por mejorar, en verdad, es el tema de la currícula. Yo estudié con la currícula del 2008, entiendo que el día de hoy es una nueva, pero desconozco un poco los detalles. Al menos cuando a mí me tocó estudiar, la currícula en la San Marcos en Derecho es anual, con lo cual llegas a llevar entre 10 a 12 cursos en todo el año, lo cual tiene sus ventajas y tiene sus desventajas a la vez. Tiende a ser de que solamente una vez a la semana veas el curso, o a veces también en los finales se te pueden llegar a cruzar 3, 4 finales en el día. No necesariamente existe los exámenes rezagados, ¿no? O sustitutorios, que creo que le dicen en algunas universidades. Va a depender mucho del profesor y de cómo has estructurado tu currícula. Pero bueno, creo que eso es uno de los aspectos más importantes por mejorar la infraestructura y quizás esta currícula anual que tiene, creo que a veces más contras que pros, pero en San Marcos lamentablemente no es que exista una bolsa de trabajo para empresas privadas o estudios de abogados de cierto prestigio. Básicamente encuentras las oportunidades a base de conexiones, ¿no? Ya que las bolsas de trabajo están un poquito más destinadas a lo que es CECIRA, lo que es entidades públicas, no trabajar en juzgados, que en verdad no está nada mal, pero si te interesa entrar en el mundo de estudios de abogados de empresas, sí llega a ser un stopper, ¿no? En mi caso, tuve una oportunidad buena de empezar a trabajar en un estudio de abogados bastante de renombre, y con mi desarrollo personal y profesional pude entrar a otro estudio de abogados y poder básicamente crecer y desarrollarme ahí. Y al día de hoy estoy en una empresa, la empresa más grande de consumo masivo, con lo cual siento que me he podido desarrollar bastante bien en el ámbito laboral,
no necesariamente siendo un stopper ser de la San Marcos, pero de todas formas sí soy consciente de que no necesariamente la universidad hizo mucho por mí en ese sentido. En el segundo trabajo, donde yo encuentro la oportunidad laboral es en la bolsa de trabajo de otra universidad privada, ¿no? Que simplemente al saber que estaban buscando es que me aventé a postularme a la fuerza. Con lo cual conseguí la oportunidad, pero no partió de mi universidad, lo cual sí es bastante triste, ¿no? Pero así es. Mi nombre es Luis Enrique Cabrera Chalán, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresé en el 2014, pero concluí en el 2019 y ahora actualmente soy abogado del Estudio Miguel Moore en el área de inmobiliario. Un punto positivo que sí resaltaría sobre otros sería el autoestudio. En San Marcos, algo que sí resalto mucho y es algo que he visto durante toda la carrera es que los profesores, si bien dan un inicio de todas las materias a nivel general de lo que podemos estudiar, es muy importante que el profesor no siempre termina de dictar todo. Finalmente el alumno es quien profundiza en las materias de su interés, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el curso de Reales me interesó bastante y complementariamente con el área de biblioteca, también muy importante, tienes libros que te ayudan al alumno a profundizar, algo que me parece muy importante durante toda la carrera. Resaltaría también bastante los profesores y cómo ellos tratan de interactuar con los alumnos. No solamente se quedan en las clases magistrales, que como conocemos, un profesor de manera unilateral con los alumnos, sino ellos tratan de interrelacionarse a través de lecturas, a veces hacen conferencias muy importantes también. Esa dinámica que tienen con los alumnos me parece muy importante y eso lo he visto desde la clase introductoria hasta sexto año, ¿no? Los profesores y esa calidad que tienen como docentes, eso resalto mucho, la verdad. A ver, un punto que sí resaltaría de manera crítica sería la infraestructura. No es la más moderna, para serte sincero, tanto ni en el aula como en la biblioteca. Te podría decir que hay mucha gestión que hacer, mucha gestión administrativa que se puede mejorar. Tal vez resaltaría un poco el tema de la infraestructura mobiliaria también, el tema de las sillas no son las más cómodas. Para serte sincero, pasar 6 años ahí ha sido un poco complicado, pero finalmente es lo que hay. Y eso, el tema de la infraestructura sería un punto que sí diría se puede mejorar inclusive con los propios recursos que pueda tener la universidad o por un autofinanciamiento que puedan hacer, pero eso ya son temas netamente administrativos, ¿no? Como tal. A ver, un punto que podría criticar también es el tema de horarios. Generalmente la malla que tienen, los horarios designados por la propia facultad y entendiéndose esto como una malla que ha sido designada en coordinación con los profesores, generalmente tiene bastantes huecos a nivel de todo el día. Digamos, en mi primera clase, yo tenía un horario, digamos, de 7 a 10 de la mañana y luego tenía un hueco hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, que puede ser aprovechado, claro está, puede ser biblioteca, almuerzo como tal, pero lo ideal, a mi consideración, claro está, sería tener un horario corrido, o al menos con unos breaks menores de media hora que se pueden manejar, ¿no? Pero eso sí son horarios designados, no son horarios que tú puedes cambiar, ¿no? Pero algo que sí podría rescatar de ahí es que dependiendo de los profesores o del salón que tú elijas, tiene horarios para que tú puedas escoger, ¿no? Pero en líneas generales no es algo que se adopte a un horario que te permita practicar o trabajar como tal, ¿no? Eso es algo que tú tienes que buscar dentro de las posibilidades, claro está, que ofrece la universidad. En el tema de modernidad es algo que también se mejoraría bastante, partiendo del lado de la infraestructura y partiendo del lado de la biblioteca. Generalmente, y eso es algo que he visto que se repite mucho, la biblioteca no está actualizada. Tiene libros muy antiguos, claro está, Yering, Savigny y demás, pero no son libros que se adaptan a las nuevas exigencias académicas del mundo como tal, ¿no? Importa mucho lo que es como el tema dogmático y tal, pero no resaltan el aspecto corporativo, financiero que el mercado actualmente necesita para realizar esta competencia, ¿no? De todos los abogados que tenemos. Ese aspecto sí mejoraría bastante. Hola, mi nombre es Liz Mayra Lino, egresé en el año 2022 y actualmente trabajo para el área de solución de controversias de Baxter Consultores. Me dedico principalmente al área judicial, a temas civiles, contenciosos administrativos y constitucional.
Dentro de las ventajas de estudiar Derecho en San Marcos, puedo rescatar principalmente tres. Y creo que la primera y la más importante, o por lo menos la que tuvo mayor impacto en mí, fue el tema de la diversidad. Diversidad tanto de cultura como de talleres o círculos de estudio. Considero que esto es muy importante porque ello te permite ver diferentes puntos de vista, ya que cada uno tiene diferentes realidades. En lo personal, he tenido compañeros de Puno, Arequipa, Loreto, Puerto Maldonado, incluso de caseríos muy alejados en donde difícilmente llegan las vías de comunicación. Entonces, ya en el debate del estudio propio, conversar con ellos, debatir ideas, es lo que yo creo que en verdad enriquece a uno tanto como persona y como profesional, porque te ayuda a brindar una solución a un problema, tal vez un poco más allegado a la realidad. El segundo aspecto positivo de estudiar en San Marcos, creo yo que son los intercambios a universidades extranjeras. En lo personal y desde la experiencia de mis compañeros, el intercambio es una oportunidad tanto de conocer culturas como de conocer diversas formas en las que otros profesionales conocen el derecho o cómo ellos ven el derecho. Ahora, sí que es cierto que en la universidad falta tal vez una mayor difusión de los programas de intercambio, pero la oportunidad está. De hecho, varios de nosotros hemos ido de intercambio a otros países y es una experiencia que en verdad, si estás pensando en postular al San Marcos y concretamente en la carrera de Derecho, es algo que te puede dar una gran experiencia. Desde la Universidad de Bolonia hasta la Universidad de Rosario, en la que yo he ido de intercambio, en realidad ha sido una experiencia que no puedo describir, muy bonita. El último aspecto positivo creo que es la flexibilidad de horarios que existe dentro de la facultad. En realidad, muchos de nosotros comenzamos la carrera de repente solamente estudiando, pero es cierto que existen compañeros que tienen que dividirse entre el trabajo y los labores de la universidad. Y lo que destaco es que, por lo menos en mi año, podíamos elegir los horarios. Algunos elegíamos temprano porque nos despertábamos y de repente nos venía mejor tener un curso a esa hora, pero otros elegían la noche o la tarde porque se les ajustaba mejor a sus horarios, ya que trabajaban en la mañana. Si bien es cierto, al inicio no era una ventaja que yo consideraba tan primordial porque yo solamente podía estudiar, solamente estudiaba, ya en los 2 últimos años de carrera, que eran en los que yo hice mi práctica preprofesional, sí fue un gran alivio, porque pude organizar mis horarios de acuerdo al periodo de prácticas del estudio donde estaba y luego sin descuidar, por supuesto, el tema académico, ¿no?, que era la universidad. Uno de los puntos a mejorar que yo resalto es el tema de la infraestructura. Creo que es necesario que aumenten más cubículos, más carpetas, sobre todo para la biblioteca de la facultad, porque precisamente donde se nota esta ausencia de infraestructura es cuando hay exámenes parciales, exámenes finales o exposiciones, que los alumnos teníamos que ir muy temprano a la biblioteca o cuando no nos alcanzaba el tiempo, simplemente veíamos que todo estaba lleno y teníamos que acudir a otra facultad. Sí es posible que acudamos a otra facultad y no hay impedimento de ingreso, pero lo cierto es que no es muy cómodo, ¿no?, cuando en realidad bien podrías estar dentro de tu biblioteca y accediendo a los libros de la facultad. El segundo aspecto de mejora dentro de la Facultad de Derecho es el tema de la inserción laboral. Creo que este punto es muy importante porque como alumna de San Marcos he sentido en ciertos momentos que ha habido muchas dudas respecto a cuál va a ser el siguiente paso luego de egresar. Y no solo eso, sino como estudiante de los 2 últimos años de la carrera, en donde se supone que deberías hacer tus prácticas preprofesionales. En realidad me gustaría que hubiese un programa de mentoring, por ejemplo, como he visto que hay en muchas otras universidades, en donde se realizan charlas, tal vez asesorías personalizadas, en donde el alumno puede descubrir en realidad cuál es la especialidad en la que va a practicar, para ya luego ser altamente competitivo con experiencia saliendo de la universidad, ¿no? Sí que es cierto que los alumnos de San Marcos particularmente solemos ser muy académicos, pero creo que la experiencia laboral es algo muy importante y tal vez es un plus que no debe dejarse de lado.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano MacGregor. Egresé de la Facultad de Derecho, de la carrera de Derecho de San Marcos en el año 2018 y actualmente me dedico a ver juicios. Veo juicios civiles, constitucionales. Trabajo en un área procesal de un estudio. Hay muchas cosas positivas de estudiar en San Marcos, pero creo que básicamente he identificado tres. Lo primero es que es gratis. Una vez que uno ingresa, con un pequeño o gran esfuerzo, depende de cada uno, estudiar en la Universidad San Marcos y específicamente en la carrera de Derecho es totalmente gratis. No recuerdo haber pagado otra cosa que no sea quizá el carnet universitario. Eso es un aspecto muy positivo porque hace que cualquier persona que desee acceder a la educación superior pueda hacerlo. El segundo aspecto positivo que yo considero de estudiar ahí es que, dado que es gratis, entonces puedes conocer a gente de todo el Perú, gente de cualquier estrato social, de cualquier condición, de distintas formas de pensar. Por eso mucha gente dice que San Marcos es un Perú chiquito y yo considero que fue así. En mi caso fue así. Conocí a mucha gente, conocí muchas historias y me cambió mucho la perspectiva de vida. Siento que si no hubiese estudiado ahí, no sería la persona que soy ahora, no necesariamente por lo profesional, sino en la vida misma. El tercer aspecto positivo de estudiar Derecho en San Marcos es que los profesores también son muy buenos. Compartimos profesores de la mayor calidad con otras universidades particulares en las que uno sí tiene que pagar. Entonces, en ese aspecto no siento que estemos en desventaja con otras facultades, con las mejores facultades del país. Yo considero que la nuestra también es una de ellas. Entonces, si bien no todos los profesores son buenos, como me imagino que sucede en otros lados, siempre en cada curso hay al menos un profesor que es bueno. Así que si es que uno busca y se orienta bien ya dentro de la facultad, creo que puede aprender todo lo necesario y lo que está dispuesto a aprender. Hay varios aspectos por mejorar naturalmente, pero he identificado también tres que yo considero los más necesarios. El primero de ellos está referido a los trámites. Lo que sucede es que finalmente la Facultad de Derecho de San Marcos es parte del Estado y se cumple este cliché de que los trámites en el Estado son poco claros y engorrosos. Entonces, cuando un estudiante quiere obtener un certificado de notas, quiere escribir sus prácticas o realizar un trámite X, este trámite no es claro, uno no sabe necesariamente ante quién tiene que realizarlo, cuánto tiempo se va a demorar, etc. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que hay que mejorar, hay que hacerlo todo mucho más claro y más sencillo. El segundo aspecto que yo creo que había que mejorar en la facultad, o de hecho implementarlo porque no existe, es la orientación al estudiante en el sentido de que la facultad no te ayuda a conseguir prácticas o no te orienta para obtener becas, que sí las hay, pero uno no se entera. Y uno no se entera tampoco de si es que estudios de abogados o entidades, en fin, están requiriendo estudiantes de Derecho de San Marcos para que puedan realizar sus prácticas. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que cada estudiante deba buscar estas oportunidades por su lado, ya sea a través de los profesores, ya sea buscando las convocatorias simplemente, ¿no? En internet, qué sé yo, a través de referidos, de amigos, pero la facultad no te proporciona eso. Y en cuanto a las becas, pues buscarlo a través de la universidad, del rectorado, pero no hay una oficina en la propia facultad que te diga cómo conseguirlas.
El tercer punto que yo creo que hay que mejorar en la facultad es el referido a la malla curricular. Lo que sucede en la Facultad de Derecho es que siento yo que la malla curricular es muy clásica o muy básica, en el sentido de que aprendemos todo derecho penal, aprendemos todo derecho civil, aprendemos todo derecho procesal, lo clásico, lo que se enseña desde hace mucho, pero el derecho va cambiando, van habiendo nuevas ramas, el mercado es cada vez más exigente y cada vez más especializado. Y entonces siento que la malla curricular es, lo reitero, muy básica, no nos permite o no nos orienta hacia la especialización, que es lo que el día de hoy solicita el mercado. Finalmente, si es que alguien que tiene la intención de estudiar Derecho en San Marcos está viendo este video, quisiera transmitirle que San Marcos es una muy buena universidad que nos da una oportunidad de crecimiento y a muchas personas les da la oportunidad de cambiar su vida. Así que, pese a que conlleva un esfuerzo grande poder ingresar, les aseguro que una vez adentro no se van a arrepentir y van a amar a la universidad. Mi nombre es Sharmila Ríos, soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresé a fines del 2019 y actualmente soy asociada del área corporativa de un estudio de abogados. Creo que como estudiante de San Marcos puedo mencionar bastantes puntos, pero el primero que quisiera mencionar es el tema social. Es decir, San Marcos siempre desde sus primeras clases va a llevar a hacerte preocupar por la realidad social. Por ejemplo, llevamos cursos de sociología, en los cuales era súper aplicativo, porque me acuerdo que en primer año viajábamos a Jauja, estuvimos todo el día haciendo entrevistas a gente y al final en la municipalidad debatimos sobre nuestras estadísticas y lo que habíamos encontrado en la realidad particular de Jauja. Entonces, incluso en diferentes cursos de todo el año, de los 6 años, todos los profesores siempre se encargan de decirte que devuelvas un poco de San Marcos al Perú. Entonces, lo primero que tendría que tocar es el punto social, esta preocupación por la realidad social. Y bueno, segundo punto es, que creo que ya esto es difundido y conocido, es sobre la profundización de ramas clásicas del derecho. Es decir, San Marcos es bien conocido por tener bien desarrollado el derecho civil y el derecho penal. Otro aspecto positivo es que si tú le quieres dar un enfoque al derecho y trabajar en una entidad del Estado, creo que hay bastantes condiciones que te ayudan a trabajar en una entidad del Estado, como por ejemplo hay contactos y bueno, la mayoría de gente de San Marcos se aboca a eso, ¿no? Hay bastantes estudiantes que terminan siendo fiscales o que terminan haciendo línea de carrera en algún ministerio. Y también creo que las oportunidades laborales se presentan más que todo en ese sentido. No hay mucha gente que vaya a estudios de abogados, por ejemplo, o a empresas, que sí las hay, pero no es el enfoque principal de San Marcos. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que quizá puedan actualizar su malla curricular. Bueno, hasta el punto en el que yo estuve no había muchos cursos prácticos. Es decir, de temas empresariales como fusiones y adquisiciones, por ejemplo, era todo un trámite hacer que se abra el curso. Tenías que traer tú mismo, o bueno, los estudiantes tenían que organizarse para traer el profesor y a veces no había mucho apoyo en ese tipo de cursos. También, por ejemplo, contabilidad, era todo un tema, ¿no? Pero creo que definitivamente San Marcos se especializa en profundizar en temas, pero a veces creo que deja de lado un poco el tema práctico, el tema quizá empresarial. Otro punto que creo que sería un aspecto de mejora es la malla curricular, pero en el sentido de quizá reorganizar la forma en que llevas los cursos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en 5º año de la carrera, ya estaba tomando mis prácticas y en ese año me acuerdo que es el más pesado porque uno lleva en el año 11 cursos. Entonces, compaginar eso con las prácticas se hace súper pesado. Entonces, a medida que vas creciendo y ya vas por los últimos años de la carrera, creo que es importante
reorganizar esos cursos, quizá llevarlos al comienzo, no lo sé, no tengo la panacea, pero sí podría ser importante que acompañen al alumno en la forma de organizar los cursos para que les sea más llevadero tener las prácticas y quizás centrarse en eso. Ciertamente no hay acompañamiento al estudiante sobre sus prácticas o sobre cómo las está llevando o en qué rama le podría venir mejor las prácticas, ¿no? Creo que la bolsa de trabajo se mueve más por los estudiantes y por los contactos que hagas. Por ejemplo, creo que hay una gran bolsa de trabajo, pero desde los talleres. Los talleres en San Marcos son espacios académicos que se inician desde los mismos estudiantes, que a veces pasas todo un sábado estudiando sobre alguna materia o debatiéndola, y que ahí conoces más gente o conoces egresados que te llaman quizá a estudios, a empresas o a entidades del Estado, que es lo normal, pero es de esa forma en la cual más que todo puedes jalar prácticas o conocer sobre ese mundo, ¿no? Pero así propio acompañamiento de la universidad, he visto de CECIGRA, que son más entidades del Estado, pero no he visto que haya gran desarrollo o un mentoring constante ahí. Quería comentarles y quizá quitarles la preocupación de algo que escucho yo bastante de gente externa sobre lo que opinan de San Marcos, y es que quizá San Marcos es una universidad que por sus movimientos sociales, sus preocupaciones, puede ser que te interrumpa de alguna forma de llevar tus cursos o de llevar tu carrera en el tiempo que es, ¿no? Pero en particular, en mi caso, nunca me he visto, no sé, interrumpida de alguna forma en terminar mis estudios en el tiempo que es 6 años de corrido. Entonces, lo menciono porque lo escucho bastante y creo que podría ser una preocupación para las personas que recién están viendo a San Marcos o escuchan quizá algunas ideas de San Marcos. Si te gustó el video y te pareció útil, te invito a que veas también los videos que preparamos para la Universidad de Lima y para la Universidad Católica, y a que le des me gusta a este video y a que te suscribas al canal, porque vamos a seguir trayendo más contenido de interés. Nos vemos hasta el próximo video.